Buenas tardes, mi nombre es Mauro Vasconcelos, soy médico cardiólogo del Hospital Español de Buenos Aires y en la siguiente presentación vamos a hablar de la importancia del seguimiento posalta. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de reingresos hospitalarios en los países desarrollados, que los pacientes ancianos y frágiles son los más vulnerables y propensos a necesitar un reingreso prematuro tras ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca, y que este es un síndrome clínico muy complejo y que a pesar de que se ha conseguido un avance en su tratamiento, es una causa importante de reingresos hospitalarios, produciendo un marcado deterioro de la calidad de vida de los pacientes y que presenta una elevada mortalidad. Se estima que un 25% de los pacientes externados por insuficiencia cardíaca vuelve a reingresar en los primeros 30 días posteriores al alta. De estos, casi el 60% se interna en los primeros 15 días. Cuando buscamos las causas de estas reinternaciones vemos que casi el 50% solamente son de causa cardiovascular, siendo el resto de causa no cardiovasculares, como por ejemplo alteraciones renales o causas infecciosas. Como vemos en este subanálisis del estudio ASCEN, en el cual reingresaron 11% de los pacientes seleccionados, vemos que el 46% de los pacientes reingresados tenían insuficiencia cardíaca descompensada, siendo el resto de los pacientes otras causas. A la vez, si analizamos la FEBI de estos pacientes, vemos que no hay diferencia en cuanto a las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, pero sí cuando vemos hospitalizaciones por causa diferente de insuficiencia cardíaca, tenemos que en el grupo con FEBI mayor al 40%, sobre todo en los primeros días, tiene mayor tasa de reinternación. Quizás esté relacionado con el fenotipo de estos pacientes, que son pacientes con múltiples añosos y con múltiples habilidades. Con respecto a la mortalidad, independientemente de si es hospitalizado por causa cardiovascular o no, estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad a largo plazo, en este caso a los 6 meses. Ahora bien, buscando el porqué de estas reinternaciones, podemos encontrar que en la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca se pueden describir tres etapas o fases. La primera es la fase de transición, que ocurre inmediatamente después del alta, hasta los primeros 30 días aproximadamente, y como vemos ahí en rojo es cuando mayor riesgo de hospitalizaciones sufre. Después una fase de meseta, que la vemos ahí en amarillo, en el cual se puede aumentar la dosis de la medicación con la que se va de alta, realizar estudios y demás. Y después ya una fase de cuidados paliativos, en la cual también, como vemos ahí en rojo, tiene mayor riesgo de reinternaciones, ya sea por la misma insuficiencia cardíaca o comorbilidades, y que se da entre 1 y 2 meses antes de morir. Al analizar el porqué de este mayor riesgo de reinternaciones en esta fase de transición, nos encontramos que sea por ejemplo, un tratamiento incompleto durante la estadía hospitalaria, ya sea por falta de titulación de medicación o intolerancia del paciente a esa medicación, ya sea por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipotensión, etc. Después, errores en el momento del alta, ya sea por incomprensión del paciente o por un alta incompleta, imposibilidades posteriormente de acceder a una consulta temprana, en el cual el paciente se pierde en el seguimiento. Esta fase es donde se recomienda hacer mayor hincapié para disminuir esta tasa de reinternaciones. Se prevé que el 75% de estas reinternaciones se puede prevenir haciendo o interviniendo durante esta fase, ya sea dando el alta al paciente en peso seco y pudiendo titular diuréticos vía orales, tratando adecuadamente los factores exacerbantes, titulando medicación que muestra cambiar el pronóstico en estos pacientes, IECAS, beta bloqueantes, inhibidores de la aldosterona, educando al paciente y a su entorno, tanto antes del alta como una vez que el paciente esté en su casa, y realizar consultas tempranas entre los primeros 7 o 10 días. Otro punto a tener en cuenta es que hay pocos marcadores que se asocian a reinternaciones a los 30 días. En este estudio retrospectivo llevado a cabo en Estados Unidos, se demostró que al momento del alta, pacientes en los cuales el NT-proBNP disminuye
más del 23%, se obtiene un sodio mayor a 135 miligramos de decilitro y se realiza un balance negativo al menos mayor a 1.3 litros, tienen una tasa menor de reinternaciones a tanto a 30 como a 60 días, independientemente que tengan uno o los tres objetivos logrados al momento del alta. Como vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, donde aquellos pacientes que no tienen ninguna de estas tres metas tienen una altísima tasa de reingresos a los 30 como 60 días, en cambio en aquellos pacientes con uno de estos objetivos se reduce prácticamente un 50% y en el otro aún más. En este metaanálisis, publicado en 2014, se estudiaron estrategias para prevenir reinternaciones denominadas estrategias de intervención en la fase transicional. En ellas podemos ver, por ejemplo, el programa de visitas domiciliarias, en el cual un grupo multidisciplinario realizaba visitas de forma temprana a la casa de los pacientes, en las que se educaba al paciente, se titulaba medicación, se enseñaban pautas de alarma y también si se encontraban algún signo de descompensación o algo se intervenía. Después el soporte telefónico, es decir, un monitoreo intensivo a través de llamadas telefónicas ya de forma temprana en el momento del alta. También telemonitoreo, en el cual a través de dispositivos se realizaba una telemetría del paciente, electrocardiograma, presión arterial, pulso de oxígeno, además también se tenía en cuenta el peso y demás. Después clínicas multidisciplinarias formadas por enfermeros, por cardiólogos, médicos generalistas. Después educación, tanto en el momento de internación como posteriormente, y después otras intervenciones. En este estudio que incluyó 47, en este metaanálisis, que incluyó 47 estudios, vemos que a 30 días solamente las visitas domiciliarias tuvieron cierta repercusión, disminuyendo la tasa de reinternaciones, aunque tiene un nivel de evidencia bajo. Después, sí, ya con mayor peso, demostró una disminución de reinternaciones a los 3 y 6 meses. Y recién ahí las consultas telefónicas, el telemonitoreo y las clínicas multidisciplinarias también demostraron tener peso. Con respecto a las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, solamente las visitas programadas, el telemonitoreo y las llamadas telefónicas demostraron tener o disminuir el riesgo de reinternaciones, y con respecto a la mortalidad también tuvieron efecto con poco nivel de evidencia en realidad. Entonces concluyen este metaanálisis de que las visitas domiciliarias y las clínicas las visitas domiciliarias y las clínicas multidisciplinarias reducen todas las causas de reinternaciones y también tienen efectos sobre la mortalidad. En Estados Unidos el tema de reinternaciones tiene mucha relevancia, ya que además del pronóstico del paciente también implica un gran gasto para la salud, ya sea pública o privada, con lo cual están de manera constante buscando estrategias para disminuir el riesgo de reinternaciones. Este es el caso del modelo Teach Heart Failure, en el cual tiene diferentes puntos o estrategias que buscan disminuir las tasas de reinternaciones. Uno es educar al paciente en la fase hospitalaria y post-hospitalaria inmediata, luego consultas en el cual se realizan a través de preguntas y demás, se educa al paciente con respecto a la modificación, a los cambios de estilo de vida, y también se le da pautas y signos de alarma para una consulta rápida. Después también se realiza una consulta temprana, generalmente a los 7 días o como mucho a los 14, dependiendo de la gravedad del paciente. Se realiza interconsultas con cuidados paliativos, nutricionistas y salud mental para hacer un abordaje más multidisciplinario, y todo esto se refuerza con consultas telefónicas. A través de este programa se evidenció que el riesgo de reinternaciones a 30 y 90 días disminuye de forma significativa con el grupo control, que es un grupo que fue estudiado 2 años antes, en los cuales no se realiza esta intervención, pero no se evidencia cambios con respecto a la mortalidad.
concluyen que pacientes en el grupo de atención habitual, es decir, en los cuales no hay esta estrategia, fueron 1.5 veces más propensos a ser hospitalizados con una diferencia estadística significativa. Como habíamos dicho anteriormente, otra estrategia que demostró buenos resultados es el programa de atención multidisciplinario. En este caso, también otro estudio americano, en el cual el programa estaba formado por médicos clínicos, cardiólogos, especialistas en farmacología, en el cual los pacientes tenían al menos 6 consultas en 3 meses, en los cuales se estudiaba por completo su insuficiencia cardíaca, se ajustaba la medicación, se lo educaba al paciente, también se evaluaba la evolución del paciente y si requería terapias más avanzadas. Lo que se evidenció y se los controló, con un grupo control que corresponde a pacientes reingresados por insuficiencia cardíaca antes de esta intervención. Y se evidenció una diferencia significativa en la tasa de reingresos. Fíjense que pacientes de grupo control tuvieron un reingreso cercano al 24% en los primeros 3 meses, en comparación con el 11% de los pacientes intervenidos. No hubo diferencias significativas con respecto a la mortalidad, pero sí en el punto combinado de readmisión y muerte. Otra estrategia utilizada fue la creación de una clínica para el seguimiento de pacientes dados de alta por insuficiencia cardíaca en New York, con el apoyo en realidad de un hospital de mayor complejidad. Esta clínica, que era multidisciplinaria, formada no solo de nuevo por médicos cardiólogos, sino también por terapistas ocupacionales, clínicos, gerontólogos y demás, hacían un seguimiento exhaustivo de los pacientes intensos por llamadas telefónicas, en el caso de requerir control presencial, en el que se ajustaba la medicación, de nuevo se daban signos de alarmas y demás, y en los cuales observaron nuevamente que la intervención de estos pacientes significaba una reducción notoria de la tasa de reinternaciones. Prácticamente pasaban a un 5% en comparación con el 25% de aquellos pacientes no intervenidos. Además, otra cosa que tuvo este estudio es que ya en pacientes que presentaban cierta o características de ser un paciente terminal eran derivados a cuidados paliativos, que significaba otra estrategia también a utilizar en este grupo de pacientes. Hasta aquí vimos algunas estrategias americanas para disminuir las reinternaciones. Ahora voy a mostrarle algunos programas utilizados en España, como por ejemplo el programa asistencial UMIPIC, que es un programa que ofrece atención integral y continua de los pacientes frágiles en edad avanzada con insuficiencia cardíaca y múltiples comorbilidades, que está prácticamente en toda España y que está formada no solo por cardiólogos, sino que es un equipo multidisciplinario, que se basa en 4 aspectos fundamentales. Uno es el abordaje clínico integral, con la atención no solamente de insuficiencia cardíaca, sino de las otras comorbilidades presentes. Un seguimiento continuo, que incluye visitas presenciales y contactos telefónicos, etc., en el cual se hace hincapié en la educación del paciente, tanto para autocuidados, medidas de apoyo, y en el cual implica un enfermero o cuidador que está con el paciente, y además facilita el acceso al sistema de salud en el caso de descompensaciones. Los resultados que obtuvieron estos investigadores es una reducción significativa en el ingreso por insuficiencia cardíaca y otra causa en comparación con pacientes que no participaron de este programa, y también una disminución significativa en cuanto al ingreso a urgencias por insuficiencia cardíaca u otras causas. Estos cambios se dan principalmente por disminución de la descompensación de insuficiencia cardíaca. Otro programa es el PROMIC, que es un programa multidisciplinar de gestión de cuidados en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, que fue llevado a cabo en el País Vasco, que incluyó 12 centros de salud y 3 hospitales. Este es un estudio multicéntrico prospectivo
de seguimiento un año, que incluyó pacientes mayores de 40 años que ingresaron por insuficiencia cardíaca, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de este programa. Lo que se realizó fue una intervención clínica estructurada, basándose en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, así como de las comorbilidades, educando al paciente para el autocuidado, ayudándolo a reconocer signos y síntomas de alarma, optimizar y cumplir el tratamiento médico, etc. Previamente al alta se realizaba una evaluación integral y se establecía un plan de estudios, un plan de cuidados, perdón. La primera visita se realizaba entre el primer y el tercer día posterior al alta, y el seguimiento era intensivo según las necesidades y según el contexto del paciente. Y ese seguimiento se realizaba tanto presencial en el centro de salud como en el domicilio. A la vez también se realizaba consultas telefónicas que lo realizaban los mismos investigadores. Se aleatorizaron 284 pacientes, 155 ingresaron al programa PROMIC y 129 corrieron al grupo, y en los que se evidencia ya desde los 30 días posterior al alta una diferencia significativa con respecto al el ingreso por insuficiencia cardíaca, que fue aumentando, las curvas se fueron separando a medida que pasó el tiempo, llegando a una diferencia aún mayor al año. En cuanto se evalúa la combinación de ingresos o consulta de urgencia o mortalidad, no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Otro punto que tuvo en cuenta este estudio, que hasta aquí no lo habíamos nombrado, era la calidad de vida, en el cual, si vemos esta siguiente tabla, los pacientes tenían un conocimiento mayor de su enfermedad desde el comienzo del ingreso, o desde el ingreso al programa, a los 6 meses y a los 12 meses, y también a partir de los 6 meses se notaba una mejoría en la calidad de vida. Entonces, este estudio concluye de que este programa reduce significativamente los reingresos por insuficiencia cardíaca y mejora la calidad de vida a los 6 meses, no encontrando otra diferencia significativa en variables como por ejemplo mortalidad. Y por último me gustaría compartir con ustedes este estudio unicéntrico, prospectivo, llevado a cabo en un hospital de Barcelona, que evaluó la estrategia multidisciplinaria denominada Stop Heart Failure Clinic, con el objetivo de reducir reingresos a 30 días en pacientes ancianos y frágiles con insuficiencia cardíaca. Como dije, es un estudio prospectivo unicéntrico que se llevó a cabo desde febrero de 2014 a junio de 2016, que incluyó a 518 pacientes consecutivos con una edad media de 82 años, y que, como dije, evaluó el riesgo de reingreso a 30 días con el score Core Heart Failure. Este programa tenía 7 intervenciones fundamentales. El primero era la visita temprana en los 7 días posteriores al alta. El segundo, búsqueda de signos de congestión residual u otros trastornos reversibles. Se tomaban muestras de sangre para tener un valor basal de marcadores como por ejemplo el NT-proBNP o las troponinas. Se realizaba educación al paciente y a su cuidador. Requería un mínimo de 3 visitas en esos 30 días para ajustar la medicación. Además, en el caso de que fuese necesario, se administraban tratamientos endovenosos como en el hospital de día, como diuréticos, hierro o unidad de glóbulos rojos cuando fuese necesario. Y además se le brindaba información acerca de las consultas y el tratamiento a su médico de cabecera. Lo que demostró este estudio es que estas intervenciones, comparado con el grupo o con una cohorte similar del año previo, pacientes que habían reingresado por insuficiencia cardíaca, se evidenció una reducción significativa de reinternaciones, dada principalmente por reducción de descompensación de insuficiencia cardíaca. Esta intervención aportó una reducción del 50% de reingresos por cualquier causa a los 30 días y se dio principalmente, como dije recién, a una reducción de los reingresos por insuficiencia cardíaca.
Entonces, como conclusión, podemos decir que la fase inmediatamente posterior al alta representa el periodo de mayor riesgo para las reinternaciones, que numerosos estudios y metaanálisis han demostrado la eficacia de los programas de seguimiento para reducir la tasa de reingresos de forma significativa e incluso la mortalidad de estos enfermos, que estos programas se basan en unidades de insuficiencia cardíaca que deben estar conformadas de forma multidisciplinaria, es decir, no solamente un cardiólogo, sino también incluir clínicos, gerontólogos, médicos de cuidados paliativos, nefrólogos, enfermeros y terapistas ocupacionales, para garantizar de esta forma una atención integral y continua. Y por último, se debe realizar el abordaje multidisciplinario de forma temprana, antes y después del alta, y se debe incluir educación para el paciente, para su entorno, una consulta presencial temprana, seguimiento telefónico y asociado a otras intervenciones como por ejemplo el tratamiento intravenoso cuando sea necesario. Muchas gracias.